Bueno, continuamos entonces, chicos, con los clostridios. En este caso vamos a hablar de Clostridium botulinum, que merece todo un capítulo, ya que es el productor de una de las toxinas más potentes, es la toxina más potente del mundo, considerada arma biológica. Como ven acá, la patología que produce es el botulismo. Son bacilos gram positivos, esporulados, con espora subterminal. El reservorio es el suelo y vamos a observar que también podemos encontrarlo en microbiota en animales. Su principal factor de patogenicidad es la neurotoxina botulínica, de las cuales se conocen 7 serotipos. Acá tenemos una microfotografía electrónica donde ven perfectamente la espora a nivel subterminal, es decir, que es deformadora del soma. El reservorio, denominamos reservorio a la fuente de contaminación e infección, y es principalmente el suelo donde se encuentran estas esporas, aunque también podemos encontrarlas en sedimentos marinos, ríos, lagunas y en el intestino de algunos animales. En el intestino del hombre no es tan así. Algunos autores establecen que han encontrado en niños esporas, pero no han producido ningún tipo de patología. Entonces, ¿qué es el botulismo? Tenemos dos formas de presentación. Una que es la toxinfección, es decir, que el microorganismo va a ingresar su forma esporulada a través de la vía, digamos, de la deglución y llega al intestino y allí coloniza y comienza a producir la toxina. Este es el mecanismo específico por el cual se produce el botulismo del lactante, que ya vamos a ver con mayor profundidad más adelante. Y luego tenemos la intoxicación, que es cuando nosotros consumimos en un alimento la toxina preformada. Bien, tenemos entonces acá las distintas formas fisiopatogénicas en las cuales se presenta el botulismo humano. Desde el punto de vista de la intoxicación, es decir, cuando consumimos la toxina preformada, el más común es el botulismo por alimentos, pero gracias a Dios, debido a las buenas y mejores prácticas de manufactura de los alimentos, sobre todo los industrializados, ha disminuido muchísimo. El iatrogénico, que es por la administración farmacológica de la toxina, por inoculación, pero son muy pocos los casos. En el caso intencional, sería por intoxicación, por bioterrorismo, por inhalación, y en el caso accidental, cuando trabajamos en el laboratorio con esta sustancia. La toxinfección, que implica colonización, tenemos el botulismo por herida y la toxemia intestinal. En el caso del botulismo por herida, este es muy raro, se presenta sobre todo en aquellos individuos que tienen heridas sucias, como por ejemplo los drogadictos que utilizan la misma jeringa y donde hay, digamos, contaminación con polvo, donde están las esporas que ingresan a estas heridas. Y en la toxemia intestinal tenemos en lactantes, que es el más frecuente, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y en adultos, que es menos frecuente. Y el indeterminado, que es de origen desconocido. Bueno, la incidencia del botulismo a nivel mundial es de 1 cada 100.000 habitantes. En Argentina, el botulismo alimentario es de 0,1 cada 100.000 habitantes. Mientras que el botulismo del lactante, fíjense que es de 2 cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, que esta patología es la más frecuente en nuestro país. Si bien es la más frecuente, las incidencias son bajas, así que ya vamos a ver que es considerada una de las enfermedades raras. Bien, entonces,
Es una enfermedad rara cuando es de muy baja frecuencia, menos de 5 afectados cada 10.000 habitantes. Y los medicamentos que utilizamos para estas patologías se denominan huérfanos, porque su comercialización es poco probable debido a la escasa demanda y la rentabilidad comercial. ¿Esto qué va a producir? Problemas debido a la falta de información de los profesionales, porque es una enfermedad rara y difícil acceso al tratamiento por el elevado costo de la medicación. Bueno, acá tenemos entonces una diapositiva representativa de lo que puede implicar un brote de botulismo por alimentos. Esto es una enfermedad transmitida por alimentos. Este es un funeral en una familia completa en el año 1924, donde habían consumido chauchas en conserva casera. Si bien las personas número 11 y 12 asistieron al funeral, posteriormente estas personas también padecieron, es decir, su periodo de incubación fue un poco más largo y posteriormente también murieron. Aquí presentamos un caso de un botulismo por herida que fue autóctono de Mendoza. Una niña de 14 años que tuvo una lesión con una rama. Posteriormente esta lesión cicatrizó y a partir de la cicatrización empezó a tener la parálisis flácida descendente con compromiso de su aparato respiratorio. Se hizo la debridación quirúrgica pertinente y allí se encontró toxina y se encontró también la bacteria. Bien, el más reciente y el más frecuente, digamos, en nuestro país es el botulismo del lactante. Y este específicamente es un caso de Mendoza. Fueron los primeros diagnosticados en el año 1984. Esta es una foto cedida por el doctor Lentini en el hospital que se denominaba Emilio Civit y que se encontraba donde actualmente está Eureka y la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, ¿cuál es la estructura de la toxina botulínica? Como todas las toxinas, tiene una fracción A, que es la toxigénica, que es la cadena liviana, y una fracción B, que es la que le permite la unión a los receptores. Esta, a su vez, tenemos dos fragmentos, el B1 y el B2, que es uno es el carboxi terminal y otro es el amino terminal. Las toxinas botulínicas dijimos que se clasifican según su serotipificación, es decir, la neutralización de esta con el suero específico. Y se clasifican desde la A hasta la G, siendo la A, la B, la E y las F las más frecuentes productoras de patología humana. Los subtipos de toxina botulínica son bacterias que producen dos tipos de toxina, pero vamos a poner en la letra mayúscula la que se encuentra produciéndola en mayor proporción y en letra minúscula en menor proporción o cantidad. Y tenemos el AF, el AB, el BA y el BF. Principalmente en Mendoza, en suelos de San Rafael, hemos encontrado el subtipo AF. ¿Cómo es el mecanismo de acción? La toxina botulínica llega a la placa mioneural, se produce una fijación presináptica a nivel de la cadena pesada o fracción B y posteriormente se genera la internalización a través de una vesícula liberando la cadena liviana. Esa cadena liviana es la que por rotura de ciertas proteínas que se denominan SNARE van a producir la inhibición de la liberación de acetilcolina, generando parálisis flácida simétrica descendente con paro por muerte respiratoria. Acá tenemos entonces cómo se activa el impulso nervioso normal. Llega el impulso, se produce la liberación de acetilcolina y esto va a producir la contracción muscular.
pero por la toxina se genera el... Bien, desde el punto de vista molecular, entonces, vamos a observar las proteínas SNARE, que son donde van a actuar, digamos, distintos tipos de o serotipos de neurotoxina botulínica. Fíjense, acá tenemos la membrana presináptica, aquí tenemos la sintaxina, la SNAP25, y en la vesícula, que tiene acetilcolina, tenemos la sinaptobrevina. Cuando llega el impulso nervioso, se produce el complejo de fusión sináptico con liberación del neurotransmisor. A diferencia de lo que ocurre cuando nosotros tenemos la presencia de la neurotoxina botulínica, esta se fija en receptores específicos que son gangliósidos en la membrana presináptica, se forma una vesícula, esta vesícula en general empieza a acidificarse y produce la liberación de la cadena liviana. Esta cadena liviana es una zinc proteasa que actúa sobre los distintos serotipos en las distintas proteínas SNARE. Por ejemplo, el tipo A, C y E van a actuar sobre la SNAP25, el tipo C sobre la sintaxina y el tipo B, D, F y G sobre la sinaptobrevina, también denominada BAMP2. Al romperse no se forma el complejo de fusión y por ende no se produce la liberación del neurotransmisor, generando una parálisis flácida generalizada. La toxina botulínica, como dije, es un arma biológica. La dosis letal para el hombre es 1 microgramo, mientras que 70 gramos de toxina purificada podría ser letal para toda la humanidad. A 1 gramo aerosolizada potencialmente puede matar a 1,5 millones de personas. Entonces, la vía táctica sería a través de misiles que la aerosolicen, spray, y se disemina más del 60% de la dosis a la población blanco. Por eso es considerada arma biológica por el CDC. El periodo de incubación del botulismo por alimentos podemos decir en forma generalizada que es de 12 horas a 36 horas. Aunque en la primera diapositiva que yo les mostré, habían 2 personas que habían asistido a un funeral y posteriormente murieron. Es decir, que es amplio. Esto depende de la cantidad de toxina ingerida. Como es una parálisis flácida descendente, comienza por visión borrosa, diplopia, midriasis, diplopia es visión doble, midriasis es ptosis palpebral, que implica la caída de los párpados, disfonía, porque también ataca a nivel de las cuerdas vocales, dificultad para tragar, disfagia, constipación, porque hay una alteración en el peristaltismo intestinal, adinamia, astenia y ataxia. Posteriormente sigue descendiendo a nivel respiratorio, disnea, insuficiencia respiratoria y paro respiratorio, generando la muerte por asfixia. Mientras menor es el periodo de incubación, mayor es la cantidad de toxina ingerida, absorbida y fijada. Por ende, la gravedad y la letalidad será mayor. Por eso es que es fundamental el tratamiento específico ante la sospecha de la enfermedad con la antitoxina. Acá tenemos entonces la ptosis palpebral. Al paciente se le pide que mire hacia arriba y aún mirando hacia arriba tiene caída de los párpados. Vamos a ver que hay debilidad del abductor del hombro. Se le pide al paciente que estire ambos brazos y luego de 1 a 2 minutos comienza el descenso porque no puede sostenerlos. Bien, gracias a todos los trabajos hechos en las buenas prácticas alimenticias y a la industria alimenticia, la letalidad del botulismo por alimentos, acá hemos graficado
por los datos que tenemos a nivel de la Argentina hasta el 2006, pero siguen en descenso. Fíjense que desde el 1922 a 1930 era altísimo. Esto es posguerra, se preparaban alimentos caseros, mientras que a partir de 1950, donde tenemos la industrialización, vemos el descenso de esta incidencia. También hay diagnóstico y tratamiento precoz. Y hoy en la letalidad es igual en la Argentina que en el resto del mundo, menor al 20%. Botulismo en Argentina, fíjense cómo el del lactante comparado con el botulismo del alimento, el del lactante ha ido aumentando desde, estos son los datos desde 1990 hasta el 2008, incluyendo octubre del 2009. En el caso entonces del botulismo por alimentos, dijimos que es una enfermedad transmitida por alimentos, entonces hay brotes. Esto significa que hay que testear al paciente y los pacientes que han consumido el alimento, y también hay que ir a buscar el alimento productor de la patogenia, es decir, debemos ver la presencia de la toxina y el microorganismo en el alimento y también en los materiales de los pacientes. Fíjense, acá tenemos que el 81% ha sido de casos conocidos, mientras que si comparamos alimentos industriales con alimentos caseros, solamente el 17% han estado relacionados a casos de tipo industrial, mientras que el 83% están relacionados a alimentos de tipo casero. Bien, hemos puesto esta diapositiva. Es muy importante tener en cuenta que el botulismo se conserva en casa. No existen alteraciones organolépticas en el alimento, ni del color, ni del olor, ni del sabor. Entonces, a veces algunos consumidores esperan observar fermentaciones, es decir, o ver la tapa hinchada, no se correlaciona necesariamente con el botulismo. Así es que hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Desde el punto de vista del origen de los alimentos que están relacionados a brotes, ustedes saben que en enfermedades transmitidas por alimentos, un brote indica que hay una serie de personas que están relacionadas a esta enfermedad y que también hay un alimento que se correlaciona con la patología que tiene la persona. Bien, si ustedes ven acá, hasta el 2004, en el botulismo por alimentos teníamos pimientos principalmente, que representaban el 22%, chauchas y tomates. Los tomates, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la población, debido a que los cultivos son híbridos, esta nueva especie, digamos, de tomates ha generado un aumento en el nivel del pH de las conservas. Por eso es que hay que agregarles o bien vinagre o ácido cítrico en una proporción adecuada. Por eso hay que ir a la Facultad de Ciencias Agrarias y aprender a hacer los cursos de preparación de alimentos caseros. Bien. Con respecto a los alimentos de origen vegetal, también hasta el 2004 en toda la Argentina, en quesos se han dado solamente 5 casos, 2 en pescado, así es que es muy baja. Bien, si ustedes ven, la mayor cantidad de brotes, porque sabemos que es una enfermedad transmitida por alimentos, se ha producido en alimentos de origen mixto. Estos son escabeches, principalmente escabeches de pescado, después vizcacha, cabritos, pulpitos, cholgas y almejas. El 73% han sido de origen mixto. Acá vemos uno también que es de empanadas.
Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que si la toxina es termolábil, que es algo muy importante, ya lo vamos a ver en otras diapositivas, haya existido un brote en empanadas hechas con carne? Lo que pasa es que el choclo era una conserva casera. Se hizo primero el picadillo y después se le agregó la conserva de choclo, que tenía altísimas concentraciones de toxina. Se armaron, se llevaron al horno y la temperatura no llegó al medio del picadillo y por ende, bueno, hubo un solo brote producido por esta causa. Entonces, no esperemos ver esto. El alimento tiene aspecto y caracteres organolépticos absolutamente normales. Por eso es que mata en silencio. El primer caso que hubo acá en Mendoza, de aspecto normal, fíjense, eran truchas. En el año 1981 ocurrió esto. Se diagnosticó en la cátedra de microbiología, ya que es un laboratorio de referencia, el laboratorio de botulismo que tiene nuestra cátedra. Fíjense, tenemos un frasco que dio toxina positiva, pero los otros, de este ingirió el paciente, de estos frascos no había ingerido, pero todos fueron cultivos positivos. Fíjense que tenía mucha cantidad de verduras, zanahorias, acá vemos también la presencia de apio, cebolla. Bien, y acá se aisló dos cepas, la cepa tipo A y la cepa tipo F, es decir, que no era una cepa mixta. Bueno, lo que dije anteriormente, Clostridium botulinum no produce toxina a un pH inferior a 4,5. Entonces fíjense que generalmente las mermeladas, los dulces o todo lo ácido y el tomate anterior, acá el tomate ya está tocando el límite del pH 4,5. Entonces todo lo que son vegetales en conserva que aumentan este pH, hay que acidificarlo, porque si no es letal. Bien, acá está lo que dije de la salsa de tomate. Las nuevas variedades de tomate pueden ser acidificadas para conservas porque son híbridos. Y lo otro muy importante es que la espora sí puede resistir a 100 grados centígrados hasta 6 horas, pero la toxina es termolábil. Directamente nosotros a 80 grados centígrados durante 5 a 15 minutos, el envase tiene que estar sumergido y con abundante cantidad de agua, es decir, que supere el nivel de la altura, a calentamiento lento hasta una ebullición suave durante 20 a 30 minutos para envases de 1 kilogramo. Nosotros de esa manera podemos consumir con tranquilidad el mismo. Pero estamos hablando, acá ustedes observan, una conserva de tipo industrial. Y no es conveniente abrir el envase antes de someterlo al calentamiento, ya que pequeñas proyecciones pueden ser mortales. Bien, botulismo del lactante. Fíjense, también produce una parálisis flácida generalizada. Decimos que el niño tiene aspecto de muñeco de trapo. La distribución etaria se da principalmente en niños recién nacidos hasta 6 meses de edad. Acá ustedes saben que en pediatría epidemiológicamente se estima a través de las semanas de edad. Y pueden llegar a tener un máximo hasta el año de vida. El botulismo del lactante fue descubierto en el año 1990, la causa, por el doctor Arnold en Estados Unidos, como dije anteriormente. Y podemos observar que desde el punto de vista de la ocurrencia de la enfermedad, Estados Unidos es el primero, el segundo es Argentina, luego Canadá, Australia e Italia.
Si analizamos epidemiológicamente la tasa del botulismo del lactante en Argentina, cada 100.000 nacidos vivos, vamos a ver que Neuquén es la provincia que está en mayor, digamos, proporción, con mayor incidencia, luego Mendoza, luego San Luis y Río Negro. Buenos Aires, si bien presenta un número de casos elevados, la tasa por nacidos vivos es mayor, por eso que la incidencia es menor. Es una enfermedad que consideramos subdiagnosticada en realidad en Argentina y que presenta el efecto iceberg. Antiguamente era la causa de muerte de cuna. El espectro clínico, bueno, hay una infección inaparente, pueden haber algunos portadores transitorios según literatura americana, puede ser una enfermedad leve o severa o fulminante. Bien, desde el punto de vista de los signos, lo más importante que vamos a ver es una constipación que es de más de 3 días, hay una letargia, la mamá le habla al bebé y el bebé parece indiferente, hay una tosis palpebral, que la mamá indica como está muy soñolento, no quiere comer y esto es en realidad disminución del reflejo de la succión porque tiene justamente parálisis a nivel de los músculos maceteros, comienza a haber parálisis. Hay disminución del reflejo del vómito, lo que puede llevar a una broncoaspiración, llanto débil, disgagia, que es un aumento del babeo, parálisis flácida generalizada y muerte por paro respiratorio. Los casos pueden ser leves, donde directamente es a nivel de las facies, es decir, que el microorganismo, la espora, ha ingresado por vía digestiva y al llegar al intestino, allí comienza a producir la toxina, pero en muy poca cantidad. Entonces, el paciente se mantiene no sondado, solamente monitoreado. Luego tenemos el caso moderado, donde acá sí necesitamos una alimentación por sonda y un monitoreo cardíaco. Y el caso grave, donde severo, hay tosis y pupilas dilatadas, hay sonda nasogástrica, hay necesidad de respiración asistida y monitoreo cardíaco. Pero lo más importante es que estando atentos y recibiendo tratamiento según la necesidad respiratoria que tenga, después de 3 meses de alta y recuperación completa de la expresión, del tono muscular y de la fuerza en las extremidades. Entonces, en el caso de la Argentina, el Lentini y colaboradores propusieron la tría diagnóstica característica, que es una constipación de más de 3 días sin defecación. Fíjense, un lactante que generalmente se le cambia el pañal porque hace caquita cuando come al menos 2 veces al día. Hipotonía generalizada y reflejo fotomotor disminuido o ausente. ¿Cómo se hace la confirmación a nivel del laboratorio? Por detección de toxina botulínica en el contenido intestinal, que puede ser por deposición espontánea o por enema salina, y a nivel también de suero sanguíneo, que en general tiene una sensibilidad menor al 50% porque la toxina viaja directamente a través del torrente circulatorio hacia las terminaciones nerviosas, donde se fija y produce una fijación irreversible. Y Clostridium botulinum posteriormente en contenido intestinal, es decir, acá no vamos a ver la toxina, sino que vamos a ver la presencia de la bacteria por cultivo en el 100% de los casos. ¿Cómo se hace la detección en el laboratorio? Entonces, la detección de la toxina
Nosotros utilizamos el bioensayo en ratón actualmente. Si bien es el método Gold estándar, existen otras metodologías propuestas para el reemplazo, pero tienen que ser validadas y ya vamos a explicar por qué. La detección de la toxina, entonces, y su tipificación serológica por bioensayo. Y también el cultivo para la detección y el aislamiento de Clostridium botulinum. La toxina botulínica, tanto el suero como la materia fecal procesada, se inyectan en forma intraperitoneal en el ratón. Y a las horas de procesadas directamente, en la generalidad de los casos, 5 a 7 horas, ya tenemos los signos típicos del animal. Lo que significa disnea, parálisis generalizada progresiva y muerte por asfixia. ¿Cómo se observa esto? Bueno, vamos a ver entonces la detección de la toxina en los distintos tipos de botulismo. En el botulismo alimentario, los pacientes van a presentar presencia de toxina en sangre, en contenido intestinal y en contenido de lavado gástrico o vómito. Obviamente no estamos hablando de herida acá. En el botulismo del lactante vamos a encontrar en suero del paciente en aproximadamente el 60%. No tenemos mayor sensibilidad porque la toxina se difunde rápidamente a las terminales nerviosas. Pero sí vamos a encontrar en el 100% del contenido intestinal. No se pide contenido gástrico ni hay herida. En el botulismo por herida, que es el menos frecuente, en sangre vamos a encontrar positiva la toxina, no contenido intestinal, no contenido gástrico y en el material de la herida. Entonces, la toxina se investiga por bioensayo en ratón, pero además todos estos materiales van a cultivo para ver la presencia de Clostridium botulinum, menos el material de la sangre. Entonces, como dije anteriormente, es la inoculación de los materiales en ratones, el método Gold estándar, y fíjense cómo la parálisis flácida produce la caída del abdomen, marcándose un afinamiento de la cintura. Que esto es progresivo, produciéndose posteriormente una debilidad generalizada, fíjense acá también la colita, y el ratón ya directamente no puede caminar y debido a la asfixia abre la boca para poder respirar mejor. Bien, ¿cómo vamos a saber nosotros qué serotipo es el que está involucrado? Nosotros vamos a inocular un animal que no tiene la antitoxina sin neutralizar. Este va a la muerte. Y a las otras ponemos el material del paciente con antitoxina A, otro con antitoxina B, otro con antitoxina F y otro ponemos un polivalente. Con el polivalente sobrevive, con el anti-A sobrevive, los otros mueren. Entonces, de este modo sabemos que el serotipo involucrado es toxina tipo A. No hay otra toxina que produzca estos signos en los ratones. Y esto se monitorea durante 96 horas, porque no sabemos la cantidad de dosis letales que hay en la muestra del paciente. Resultado entonces toxina botulínica tipo A. Bien, si bien hemos dicho que la inoculación o el uso de animales es el método Gold estándar, existen otros métodos propuestos moleculares, PCR, ELISA, que son de última generación, pero tienen algunos inconvenientes. La ventaja del bioensayo en ratón es que detecta toxina activa y todos los signos de botulismo se ven presentes. Ya dije que no hay otra toxina que produzca la misma signología. Detecta un picogramo, todos los tipos y también los desconocidos. La desventaja es la limitada capacidad nacional de diagnóstico. Existen 2 laboratorios, el Instituto Malbrán y el nuestro. Requiere personal muy entrenado y puede detectar bajos niveles de toxinas, es decir que al segundo día pueden empezar los síntomas y recién ahí entonces observarlo.
Los diagnósticos in vitro no detectan tipos desconocidos. Acá tenemos una tabla comparativa de un journal para detección de neurotoxinas botulínicas. Fíjense el bioensayo en ratón, que me permite además hacer el diagnóstico a través de distintas muestras, tanto de alimentos complejos, no tengo que hacer procesamientos especiales, y también de suero y de materia fecal. Los otros métodos son el ELISA, que tiene, digamos, alta sensibilidad, y actualmente la espectrometría de masas. En este caso del ELISA, hay que hacer todo un procesamiento primero para poder encontrar, digamos, solamente la toxina, ya que pueden interferir los componentes de los alimentos o los componentes de la materia fecal. Entonces solamente hay un procesamiento del alimento y en el suero. No se pueden utilizar las muestras directamente de materia fecal. A diferencia de lo que ocurre con la espectrometría de masas, donde acá sí podemos utilizar los alimentos en forma directa, solamente hay un ligero procesamiento, y también las muestras de los pacientes. El ELISA, entonces, tipo sándwich, es uno de los utilizados. Las ventajas: no utiliza animales, es de rápida disponibilidad, tiene una sensibilidad de menor a una dosis letal por ratón, pero presenta reacción cruzada entre subtipos de neurotoxinas. Y es imposible detectar una tipo nueva. Existen equipos comerciales que solamente detectan 4 tipos y pueden tener falsos positivos y negativos. Por eso ha sido que no se ha, digamos, popularizado el uso de esta metodología. El diagnóstico molecular por PCR real time, donde en este caso se detectan los genes de Clostridium botulinum, ya sea el gen productor de la toxina o de otras proteínas que están, digamos, asociadas a la toxina. Pero la ventaja es que tiene elevada sensibilidad y especificidad, pero la desventaja es que hay una serie de interferencia que ejerce la matriz dando falsos negativos, que detecta ADN, no detecta toxina activa, tiene la imposibilidad de detectar nuevas toxinas y no pueden detectar genes silenciosos, como por ejemplo hay cepas que tienen A y a su vez tienen toxina tiene codificada la toxina B, pero no produce la cepa B. Y el método más utilizado en el mundo es la espectrometría de masas, el ENDOPEP, que es Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight, que es la desorción y ionización láser asistida por matriz y con tiempo de vuelo. Tiene elevada especificidad y sensibilidad. Detecta neurotoxina activa de forma cuali y cuantitativa. Como dije anteriormente, ustedes saben que cada uno de los serotipos de neurotoxina actúa sobre un tipo de proteína SNARE. La A y la B sobre SNAP25, la B y F, que son las que principalmente producen botulismo humano, sobre la BAMP, y la C sobre la sintaxina. ¿Qué se hace? Se va a producir partículas de streptavidina magnéticas, a las cuales se le van a agregar los anticuerpos contra las toxinas A, B, E y debería ser F también. Se produce un tiempo de incubación para que la toxina presente en la muestra se adhiera, se lava para que los interferentes se eluyan, y posteriormente esta partícula se va a hacer reaccionar con las proteínas SNARE. Según el tipo de toxina presente, se produce el corte de cada una de estas proteínas
y sometidas a MALDI-TOF, según el peso molecular, se pueden identificar. ¿Mm? Acá tenemos los espectrómetros, donde se produce el pico de absorción según la proteína que ha sido clivada. Ya se sabe a nivel proteico en qué sitio se cliva y por ende se sabe el peso molecular de cada uno de estos fragmentos. Las ventajas: no requiere animales, puede usarse directamente en las muestras, es de rápida identificación, detecta tanto especificidad inmunológica como toxina activa y permite cuantificarla. Pero es dependiente de anticuerpos, requiere la validación para ser aplicado en muestras clínicas y es un equipo de alto costo. Esas son las desventajas que tiene. Muchas gracias por escuchar.